Sangraba en silencio. No por una herida, sino por algo antiguo, algo sagrado, algo que ningún humano estaba destinado a tocar. En una cámara real, muy por encima de las nubes de Berilia, una alienígena de piel azul, temblando en seda blanca, se acercó al único hombre que no había huido, un médico humano, aterrorizado, desprevenido, y ahora el único que se interponía entre la tradición y una vida que se le escapaba. Él no debería estar allí. No debería tomarle la mano. Pero algo en sus ojos decía, por favor, no me dejes sola en esto. Y ese fue el momento en que todo cambió. Las puertas de la cámara se cerraron con un siseo tras él, amortiguando el eco de los pasos urgentes que lo habían traído allí. Todo dentro estaba quieto, como un recuerdo congelado en medio del movimiento. Una suave luz se filtraba por las grandes ventanas circulares, bañando la habitación en tonos ámbar y azul hielo. Cortinas de satén flotaban en el aire reciclado. Adornos dorados bordeaban las paredes metálicas como venas de una máquina real. Parecía menos una sala médica y más un santuario. Yacía allí majestuosa, apenas respirando. La chica alienígena, nada real, se recordó, estaba envuelta en la seda de su ropa de cama como si perteneciera a ella. Su piel brillaba tenuemente en la tenue luz, de un suave azul perlado con destellos violetas debajo, como si algo bajo la superficie intentara liberarse. Su largo cabello púrpura se extendía sobre las almohadas, enredado por la preocupación, con los ojos cerrados y las manos apretadas. Dudó. Sus botas eran demasiado ruidosas. Su respiración demasiado humana. Un sutil zumbido provenía de la consola cerca de su cama. Sus signos vitales se traducían en estériles dígitos Taran. Pero no eran los números lo que le decían que le pasaba. Era la mancha apenas visible contra el satén blanco cerca de sus muslos. No era sangre como él la conocía. Más líquida, iridiscente, viva. Sangraba, no por una herida, sino por algo más profundo, interno, desconocido y posiblemente peligroso. Acércate despacio, susurró el asistente de IA en su auricular. Con voz clínica. Su cuerpo reconoció un movimiento extraño. No necesitó que se lo recordara. Su mano ya temblaba. Dio un paso más cerca. El suelo emitió un leve siseo, y de inmediato, sus ojos se abrieron de golpe. Dos orbes brillantes de fuego azul, amplios y húmedos de dolor. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Solo aliento, solo pánico. Levantó las palmas de las manos instintivamente. Está bien. Estoy aquí para ayudar. Su mirada se posó en su uniforme, la bata blanca de un médico de la flota terrana. Intentó moverse, pero sus piernas se doblaron hacia adentro, en un gesto protector. Sus brazos se abrazaron el abdomen. No lo hagas. Su voz se quebró, luego se suavizó, casi para sí misma. Me exiliarán si lo saben. Él no entendía. ¿Exiliarse de qué? Se agachó lentamente, con cuidado de no invadir su espacio. No voy a informar nada. Solo dime qué sientes, por favor. Silencio. Solo el murmullo de la habitación. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. Ardiendo, susurró para sus adentros, como si algo despertara. Su pulso se aceleró. Esto no era solo biología. Esto era cultural, tal vez incluso ritualístico. Había leído algo una vez, apenas una nota a pie de página en una revista xenomédica sobre los eventos de la primera sangre vareliana. Un derecho sagrado ligado a la edad, la genética, a veces al trauma. No se suponía que ocurriera hasta la edad adulta. Parecía tan joven. No te estás muriendo, dijo con suavidad. Pero tu cuerpo intenta decirte algo. Déjame escuchar. Ella lo miró, luego lo miró con atención, y por un momento, el miedo en su mirada no se desvaneció, pero pasó del terror a la esperanza. Y en ese frágil cambio, él se dio cuenta de que ella no necesitaba un médico. Necesitaba a alguien que no se inmutara. Accedió al escáner médico desde la consola,
pero no lo encendió de inmediato. El silencio entre ellos era demasiado delicado para romperlo con la maquinaria. Ella lo observaba, no con sospecha ahora, sino con una firmeza frágil, como alguien que decidiera si creer en algo que le había fallado antes. ¿Sabes por qué está pasando esto?, preguntó suavemente, en voz lo suficientemente baja como para ser respetuosa, pero lo suficientemente firme como para ganarse su respuesta. Ella dudó. Luego, lentamente, se incorporó. No del todo, solo lo suficiente como para que los pliegues de satén de su vestido se movieran con ella. Su mano tembló al tocarse el bajo vientre. Yaman, Corin, dijo. Es una fase del cuerpo, pero también de la mente, el espíritu y la emoción. Está destinado a comenzar solo después de lo correcto. Parpadeó. Correcto. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana. Las estrellas distantes, reflejándose en sus profundidades. Un momento ceremonial. Este momento público, controlado, honrado. Un berellón solo. Comienza a cambiar una vez que es elegido. Vinculado. Sangrar antes de eso se considera vergonzoso, salvaje, inepto. Ahora entendía que esto no era solo físico. Era político, cultural. Su cuerpo había traicionado una línea temporal impuesta por la tradición. Y aquí estaba ella, real, sangrándose sola en una cámara destinada al silencio. Pero tú no elegiste a nadie, dijo, cuidando de no sonar acusatorio. Ella asintió levemente, como si el peso de esa verdad ya la hubiera aplastado días atrás. Pensarán que me entregué a alguien fuera del ritual, fuera del linaje, y tú. No. Sus ojos se fijaron. Se quedó mirando a su herido, desafiante. No, apenas hablo con nadie, excepto contigo. Su voz se apagó. Él esperó. Su mano cayó sobre la cama, descansando a centímetros de la suya. Excepto contigo. Un silencio floreció entre ellos, cálido e incierto. Él no sabía qué decir. En ningún libro de texto, en ninguna simulación de entrenamiento, nunca había habido un capítulo sobre esto, sobre cómo sentarse frente a una chica que parecía una diosa y sonaba como un fantasma, y que acababa de admitir que algo sagrado estaba sucediendo en su interior por su culpa. No hice nada, dijo en voz baja. Ella lo miró con una leve curva en los labios. No era exactamente una sonrisa, más bien el recuerdo de una. No tenías que hacerlo. Se quedó sin aliento. Algo antiguo se presionó entre ellos. No era tacto, ni palabras, sino un cambio en el aire. Una oleada de reconocimiento. No era romántico. Todavía no. Ni siquiera era seguro, pero era real. Se recostó, sintiendo que sus fuerzas se desvanecían de nuevo. Una suave sensación le acarició la frente. Él alargó la mano hacia el escáner. Esta vez, ella no lo detuvo. Mientras lo pasaba sobre su cuerpo, la pantalla empezó a parpadear. No solo con signos vitales, sino con algo más. Símbolos, ritmos. Su ADN respondía a algo en la habitación, a algo en él. Bajó la mirada hacia el escáner y luego la volvió a mirar. No solo estás sangrando, susurró. Te estás conectando. Y en ese instante, ambos lo supieron. Fuera lo que fuese, ya había comenzado. Debería haber retrocedido. Todo en su entrenamiento gritaba que la cercanía comprometía la claridad. Las emociones nublaban el juicio. Las manos de un médico eran para curar, no para sujetar, no para temblar. Y, sin embargo, allí estaba, arrodillado al borde de su cama. El escáner, olvidado en el suelo, observaba cómo su respiración se entrecortaba cada vez que su mirada se detenía demasiado. Estaba ligeramente acurrucada de lado, frágil pero serena, sus dedos rozando la suave tela cerca de las costillas. Su vestido brillaba levemente con el calor interno de su cuerpo.
La seda se ceñía a su cuerpo de una manera que la hacía parecer más celestial que vestida. El aire entre ellos era cálido, tenso, silencioso. No entiendo, murmuró él. ¿Por qué tu cuerpo me respondería? Exhaló ella lentamente, con los ojos apenas abiertos, su voz como agua derramada en el silencio. Porque me ves sin preguntar cuánto valgo. Se le encogió el pecho. Ella giró la cabeza justo lo suficiente para mirarlo a los ojos. Todos los demás solo ven la corona, el linaje o, peor aún, el escándalo en el que me he convertido. Pero tú solo parecías asustada. Parpadeó, desconcertado. No te tenía miedo. Lo sé, dijo ella. Por eso te dejé quedarte. De alguna manera, su mano había encontrado el camino hacia la ropa de cama. Sin tocarla, solo descansando cerca. Un ancla o quizás una oferta tácita. Sus ojos se posaron en ella y por un instante no se movió. Luego, lentamente, extendió la mano, rozando el dorso de la suya con los dedos como si estuviera probando la temperatura de la confianza. Su tacto era ligero como una pluma, pero él contuvo la respiración como si le hubiera dado un golpe en el corazón. No intercambiaron palabras, solo la cercanía, solo el permiso que ninguno había dado, pero ambos habían permitido. No creo que esto sea solo biología, dijo él en voz baja. Nunca lo es, respondió ella con la misma suavidad. Los rituales de unión no se tratan del cuerpo. Se tratan del instinto, la energía, el ritmo, y si el momento no es el adecuado, lo miró con algo indescifrable, en parte tristeza, en parte asombro. Entonces nos quema a ambos. El silencio que siguió a eso fue como contener la respiración. Ninguno se movió, ninguno parpadeó. Su mano permaneció quieta bajo la de ella. El contacto, delicado pero innegable. Su piel era cálida, no solo por su temperatura, sino por su presencia. Respondió. Podía sentir un pulso no bajo su muñeca, sino bajo sus dedos, como si el aire entre sus pieles se hundiera en lentas oleadas. Nunca, empezó, pero las palabras se disolvieron. Sus pestañas bajaron ligeramente. Lo sé. Afuera, las estrellas se filtraban por las ventanas en un suave torrente. Adentro, el único sonido era su respiración compartida. Quería inclinarse, no para besarla, todavía no, sino para estar más cerca, para sentir lo que era esto antes de que el mundo le pusiera nombre. Pero incluso el más mínimo movimiento ahora parecía capaz de deshacer el hechizo. En cambio, dejó que el silencio se prolongara, y en esa quietud, sus cuerpos comenzaron a hablar de maneras que ningún idioma jamás podría. Ninguno se atrevió a separarse porque, de alguna manera, sin permiso ni aviso, habían cruzado hacia algo sagrado. Sus dedos no sujetaron los suyos por completo, solo se detuvieron. El espacio entre sus manos era más fino que el aliento, pero ninguno lo cerró, como si el acto de tocar demasiado pudiera despertar algo que no estaban listos para nombrar. Ella respiró hondo, y él observó el movimiento que recorría su pecho, sutil bajo la seda. Un temblor recorría su cuerpo, no de dolor, sino de contención, del peso tácito de ser vista. Él habló en voz baja, tu piel reacciona a la mía. Sí, susurró. Es una resonancia. ¿Es peligroso? Una leve sonrisa apenas perceptible. Solo si le mentimos. El médico sintió que el corazón le apretaba con más fuerza contra las costillas. No la había tocado en ningún sentido íntimo. No había roto ningún código por definición técnica, pero su pulso. No le importaban las reglas. Sus instintos no parecían clínicos. Se sentían humanos. Ella se movió ligeramente para cerrar el último centímetro entre sus manos. Sus dedos se deslizaron sobre sus nudillos, ligeros como un suspiro, y se asentaron en los espacios intermedios. No era nada. Era todo. No sé qué significa esto, admitió con voz temblorosa. No deberías, dijo ella. El significado viene después del silencio. Y así se sentaron juntos en silencio.
Él observó cómo su respiración se ralentizaba, cómo sus hombros se relajaban, cómo su cuerpo había dejado de protegerse. Todavía lucía majestuosa, increíblemente serena, pero algo se había suavizado. Algo frágil le había sido entregado. Sus ojos se cerraron brevemente, su pulgar rozando ligeramente su mano. De niño, dijo, me preguntaba si alguien ajeno a mi linaje podía sentir lo que sentimos. ¿Y ahora lo sabes?, preguntó. Abrió los ojos. Ahora me pregunto cuánto tiempo llevas cargando con esto sin saberlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esta es la atracción, dijo. El vínculo. Empieza antes de que el cuerpo lo sepa. Tragó saliva. Eso no es ciencia. No, asintió. No lo es. El escáner, olvidado hacía tiempo, emitió un suave pitido de fondo, sin que ninguno de los dos lo notara. Estaba registrando una cascada de datos desconocidos. Aumentos hormonales, superposiciones de mapas neuronales, conductividad cutánea compartida a distancia. La consola no podía explicarlo, pero la mirada de sus ojos sí. Bajó la mirada hacia la mano de ella. Si alguien entrara ahora mismo, su expresión se oscureció ligeramente. Me exiliarían, avergonzarían mi nombre, me despojarían de títulos que ni siquiera quiero. Y a mí, tú serías despedida, tal vez encarcelada por un tiempo, o tal vez peor, transferida. Aún así, ninguno de los dos la soltó. ¿Por qué no tienes miedo?, preguntó él. Sí, dijo ella. Pero no de esto. Él exhaló lentamente, rozando su pulgar contra el de ella sin pensar. Y en ese momento, su cuerpo reaccionó. Un tenue brillo se alzaba bajo su piel como la luz de la luna floreciendo bajo el agua. La iluminó de adentro hacia afuera. Ambos se quedaron paralizados, mirándose. Era hermoso. Estaba prohibido, y ya había comenzado. El brillo bajo su piel no se desvaneció. Brillaba en suaves pulsos. Delicadas ondas de luz que se movían bajo la superficie como un lenguaje escrito en silencio. Su clavícula captó el destello. Luego su garganta, su mandíbula, sus sienes. No era abrumador, pero estaba vivo, y de alguna manera le respondía. Se inclinó hacia adelante, no por deseo, sino por instinto. Un asombro silencioso y reverente lo invadió, como si estuviera al borde de una reliquia sagrada que hubiera decidido respirar. Esto no es normal, susurró. No, respondió ella, con la voz apenas audible. Nunca había sucedido antes. Lentamente, tomó el escáner de nuevo y lo colocó sobre su pecho. Los datos fluían a ritmos extraños, no caóticos, pero demasiado complejos para los patrones humanos estándar. Sus vías neuronales no solo reaccionaban, sino que se hundían, reflejaban, coincidían con algo dentro de él. Tu cuerpo me está mapeando, dijo, atónito. Ella asintió lentamente. Los vínculos belianos son muy profundos. Son raros, incluso entre los de mi especie. Pero una vez que comienza, el cuerpo empieza a reescribirse. Por mi culpa, ella lo miró a los ojos. Porque algo en ti lo despertó, dejó caer el escáner suavemente sobre la cama. Sonó una vez y luego se quedó en silencio. Su respiración se entrecortó. ¿Qué pasa?, preguntó él, alerta al instante. Cerró los ojos un momento, apretando la mandíbula. Los pulsos se están acelerando. No se supone que suceda tan rápido. ¿Qué significa eso? Abrió los ojos de par en par, vulnerable, llena de algo parecido al miedo. El vínculo es inestable. Se está formando sin la conexión a tierra ceremonial. Sin cántico, sin canal, sin opción. Pero yo no hice nada. Te quedaste, dijo ella. Eso fue suficiente. Tragó saliva con dificultad. Sus palabras pesaron más que cualquier diagnóstico. Él ya no era solo parte de una crisis médica. Era parte de ella y de lo que fuera que estuviera sucediendo dentro de ella. Venas brillantes, signos vitales resonantes, piel iluminada por el recuerdo.
todo había comenzado en el momento en que se negó a alejarse. «Esto te dolerá, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Tal vez», dijo ella, «pero no de la forma en que crees». Él miró sus manos, aún entrelazadas con las suyas. «Entonces déjame ayudarte. Dime qué tengo que hacer». Sus labios se separaron, pero por un momento, no dijo nada. Sus ojos escudriñaron su rostro como si intentara memorizarlo antes de que todo cambiara. «Tendrás que anclarme», susurró. «No con palabras, no con lógica. Solo quédate quieto. Quédate cerca. Deja que el vínculo termine de despertar». Y entonces su mirada no vaciló. «Entonces tú también lo sentirás». Su corazón empezó a latir con fuerza, pero no se movió. No se inmutó. Solo se acercó un poco al borde de la cama, de modo que sus hombros casi se tocaron. El brillo de su piel danzaba tenuemente en su cuello, suave como la luz de la luna, cálido como el aliento. Cerró los ojos y esperó, y en el silencio que siguió, lo oyó. No una voz, ni un pensamiento, sino un ritmo en su interior que respondía al de ella. Fuera lo que fuese, ya no era solo ciencia. Era conexión. El tiempo se deslizaba extrañamente dentro de la cámara. Sin tic-tac, relojes, ningún sonido externo, solo el leve zumbido de los sistemas de soporte vital de la nave y el pulso compartido entre dos seres que no deberían haberse encontrado. La médica permaneció inmóvil a su lado, con la mandíbula apretada y la respiración contenida. Mientras el brillo bajo su piel latía más lento, más firme, reduciéndose a algo antiguo, algo peligrosamente íntimo. Apoyó la cabeza en el cojín de terciopelo, con el cuello al descubierto, respirando con menos fuerza, pero ya sin esfuerzo. «Se está estabilizando», susurró. «Tu presencia está equilibrando la oleada». Él bajó la mirada hacia sus manos, aún ligeramente unidas, y volvió a su rostro radiante. «¿Y si me voy?», abrió los ojos. «Se derrumbará». Él dejó que eso se asentara. Parecía regia, pero ahora más pequeña. Despojada de sus títulos, sus deberes, su silencio. No hubo público, ni ceremonia, solo ella y un hombre al que no debía elegir. «Nos advirtieron», dijo, desde la infancia, que vincularnos fuera de lo correcto era imprudente, salvaje, que nos volvería impredecibles. Él exhaló lentamente. «No pareces imprudente». «No lo era», dijo, «hasta que te dejé tocarme». Se le hizo un nudo en la garganta. «No quise hacerlo». «Lo sé», lo interrumpió suavemente. «Eso es lo que lo empeora». La confesión pendía entre ellos como una falla. Temblorosa, peligrosa, íntima. Su voz seguía siendo suave, pero sus palabras habían empezado a temblar. «Si alguien se entera, estaré atado a ti de por vida. No solo política, biológica, psicológica y espiritualmente». Sus ojos se desviaron hacia las ventanas, hacia las estrellas del exterior. Infinita, silenciosa, libre. Ella siguió su mirada. «Podrías dejar esta nave, este sistema. Mi gente nunca te rastrearía. Y si me quedo», sus ojos se oscurecieron, casi reverentes. «Entonces me eliges a mí y a todo lo que viene conmigo». La miró de verdad. No solo la belleza alienígena de su piel radiante ni la fuerza en su mandíbula a pesar de las lágrimas que no había dejado caer, sino la soledad. No real, ni divina, solo a ella. «No vine aquí a elegir nada», dijo finalmente. «Pero no puedo irme como si nada de esto importara». Un silencio, un instante. Su mano se apretó ligeramente en la de él. La luz en su piel respondió como si reconociera el cambio en su voz. «Perderás tu posición», dijo. «Perderé 100 más si es necesario». Su labio tembló. Apartó la cara, repentinamente abrumada. No por el dolor, sino por la aterradora ternura de ser vista y no juzgada, de ser elegida sin ceremonia, sin permiso. «No necesito que me salves», susurró. «No estoy aquí para salvarte», respondió él.
Estoy aquí porque no puedo no estar. Ella lo miró de nuevo. Y esta vez había lágrimas en sus ojos, no derramadas pero brillantes. Él no las secó. Simplemente se quedó. Y eso, de alguna manera, era más fuerte que cualquier juramento. El brillo bajo su piel se había desvanecido en un suave brillo. Ya no latía, ya no era urgente. Ahora descansaba en ella, sin exigir, sin quemar, simplemente presente. Como algo sagrado que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecer. Se apoyó en el cabecero, con los ojos entrecerrados, el agotamiento reemplazando la tensión. Sus manos aún sujetaban las de él. Pero ahora no se trataba de sobrevivir. Se trataba de lo que venía después. Él se sentó en silencio a su lado. El cuello de su uniforme blanco se iluminaba tenuemente por la calidez residual de su vínculo. Su postura aún no era de disciplina, sino de reverencia. La clase de quietud que solo llegaba después de presenciar algo que nunca volvería a suceder de la misma manera. «Me siento diferente», susurró ella. «¿Te ves igual?», respondió él suavemente. Ella sonrió pequeña, torcida, honesta por dentro. «Lo sé». Volvió el rostro hacia él. Las estrellas se reflejaban en sus iris como antiguos recuerdos. «No deberías haberte quedado». «Lo sé», repitió él. «Pero me alegro de que lo hicieras». Sus manos se separaron lentamente, no por rechazo, sino por la gravedad natural de los finales. Ella extendió la mano y se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, recomponiéndose. Más princesa ahora, aunque algo aún laceraba sus ojos. «Mañana harán preguntas», dijo. «¿Por qué activé la señal de emergencia? ¿Por qué un médico terrano entró en mis aposentos sin protocolo? ¿Y qué dirás?» Hizo una pausa, con la mirada fija en la ventana, que estaba sangrando, que un humano vino a ayudarme y que sobreviví. Él asintió. Era cierto, pero no toda la verdad. «¿Y tú?», preguntó, «¿qué dirás cuando te pregunten por qué no te fuiste?». Él bajó la mirada a su palma vacía. «Que olvidé cómo». Una risa silenciosa se le escapó. «Rota, hermosa. Nunca entenderán lo que pasó aquí. Se supone que no deben». Otro silencio, pero ahora parecía la última página de una canción, no inacabada, simplemente desvaneciéndose suavemente. Se puso de pie lentamente, su sombra se extendía por el suelo, larga y familiar ahora. Ella lo miró, consciente de repente de lo lejos que podían sentirse incluso unos pocos pasos. Dudó, luego colocó algo pequeño en el borde de la mesita de noche. Le habían quitado el chip de identificación del uniforme. «Quédatelo», dijo. «Si vuelve a pasar, llámame». Ella parpadeó. «Eso podría». Se tomaría como un voto. «Lo es». Sus miradas se cruzaron por un último instante. Ni desesperadas, ni dramáticas, simplemente plenas. El tipo de mirada que carga, incluso cuando ningún labio se atreve a expresarla en voz alta. Se giró para irse. Pero cuando las puertas de la habitación se abrieron con un suave siseo, su voz lo detuvo. «Se desvanecerá». Hizo una pausa. El tiempo justo para que el significado se asentara. «No», dijo. «Algunas cosas viven demasiado profundamente como para desvanecerse». Y entonces se fue, dejando atrás una habitación que ya no era fría, una chica que ya no estaba sola y un silencio lleno de la clase de promesa que no resuena, sino que recuerda. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más romances cinematográficos de ciencia ficción que se sienten como recuerdos. Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú también sentiste cómo se formaba el vínculo? Y recuerda, a veces los momentos más tranquilos hablan con más fuerza. Corazón azul de la Vía Láctea.